Muy bien, bueno, vamos a comenzar entonces en esta mañana con el estudio de Hebreos. Venimos en todo el libro, hoy nos toca el capítulo 11 de Hebreos y habíamos hablado de todo lo que era el repaso. Estamos ahora en una separación, en una división. La división que vamos a tener en esta mañana en el estudio bíblico es que ya no vamos a hablar de lo que era el Antiguo Testamento, no vamos a hacer las comparaciones de lo que eran los profetas, los ángeles, Moisés, Aarón, Melquisedec y el santuario y también el sacrificio de Cristo. Hasta aquí hemos visto todo eso. En el capítulo 10, que el domingo pasado habíamos hecho un repaso, hace un cambio total el autor del libro de Hebreos, y acá lo que va a hablar es de las cosas más importantes que nosotros tenemos, que es la fe. Capítulo 11, 12 y 13 va a hablar así que un cambio total en el autor sobre todas las escrituras. Lógicamente, como toda predicación y como todo libro, tiene que tener una introducción, y la introducción de él, del autor, duró unos cuantos capítulos entrando al pueblo hebreo, porque la carta está escrita a los hebreos, que se aferraban al judaísmo, que se aferraban a su costumbre, a sus leyes, y entonces el autor lo que quiere es mostrarle que en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto en Cristo las cosas cambiaron totalmente. Y eso es lo que nosotros predicamos. Es a lo que nosotros apuntamos, es a lo que nosotros nos afirmamos. Es nuestro fundamento. El fundamento de Cristo con los apóstoles es la iglesia de Cristo, a través de la venida del Espíritu Santo. Así que comenzamos entonces el capítulo 11. Vamos a ver, no creo que lo completemos hoy, pero vamos a ir haciendo el estudio a medida que vamos avanzando. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y parando un poquito ahí, vamos a orar y ya arrancamos con el estudio. Gracias, Padre Celestial, te damos por este tiempo, te damos gracias también, Señor, por este medio por el cual nosotros alcanzamos la vida eterna, alcanzamos, Señor, la adoración, alcanzamos la iglesia, alcanzamos nuestra vida espiritual, y rogamos, Señor, ahora que traigas luz a nuestro mensaje. Esté, Señor, con nosotros en el estudio bíblico, que ayude, Señor, a aquellos que lo están escuchando, que tengan firmeza en sus convicciones espirituales. Te damos gracias, Señor, por este libro hermoso de Hebreos, que nos aferra, nos pone los fundamentos de nuestra fe. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. El resumen del Evangelio, el resumen de las buenas nuevas está en este versículo 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si damos vuelta a la página, yo la tengo en la otra página, ¿no? Dice en el capítulo 10, dice el versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero lo que más enfatizo es la primera frasecita del versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Ahí el autor le está dando el pie para entrar en este capítulo 11 maravilloso, que nos va a dar muchos ejemplos, que nos va a afirmar nuestras convicciones y nuestros principios bíblicos, y no podemos dudar, porque el versículo 1 dice: ¿qué es la fe? La fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, la gran pregunta que te habrán hecho a ti, y tú capaz que lo estás haciendo, y te han dicho: ¿y tú has visto a Dios? ¿Y tú estás seguro de estas palabras? ¿Y tú estás seguro de la Biblia? ¿Y tú crees en la iglesia? Y entonces ahí tú tienes que poner tus argumentos bíblicos, lo que has aprendido, lo que has visto en la palabra del Señor, y tienes que tener convicción de lo que crees. Y ahí tienes que dar testimonio. O te lo has preguntado tú mismo
y te has puesto a pensarlo. Lógicamente que el cristiano, cuando empieza a analizarlo, ya viene más por la tentación satánica, como le dijo a Eva, que no era cierto lo que Dios había dicho. No es cierto. Lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él, porque ahí conocerás el bien y el mal. Y ella cayó en la tentación, porque el tentador te hace dudar de lo que Dios dice. En ese ejemplo que tengo de Eva, ¿no? Y por eso cayó el pecado. Porque el tentador lo que hace es hacernos dudar a todos. A ti, a mí, a todos. A todos los seres humanos. Entonces, cuando habla de convicción y certeza, es lo que nosotros tenemos que afirmar en nuestra fe. ¿Qué es la fe? Entonces, algo que yo no veo, pero que creo en eso. Yo no veo a Dios, pero creo en Dios. Lo siento. Una de las descripciones de entender cómo sabes tú o cómo podemos entender al Espíritu Santo o al Espíritu del Señor, es como el viento. Tú al viento no lo ves, pero sientes el poder del viento. Ves el poder del viento. Ves cómo se mueven los árboles, ves cómo se mueve la creación, todas las cosas. Y aún cuando hay fuertes vientos, también su catástrofe de arrancar árboles, de volar techos, etc. Pero nunca lo viste al viento, porque el viento no se ve, es invisible. El Espíritu de Dios no se ve. El Espíritu Santo no se ve, pero se siente. Y esa es la convicción que tú tienes que tener. Sentir al Espíritu Santo dentro de tu vida, que Dios es el que está en tu vida, en tu conciencia, que te moviliza. Si no fuéramos cristianos, si no creyéramos la Biblia, si no tuviéramos los principios bíblicos, nuestra vida sería como todos los seres humanos. Viviríamos para nosotros, para nuestro placer, y no tendríamos esperanza de vida eterna. Entonces, todo lo que nosotros quieramos hacer, lo haríamos. Porque no hay ninguna ley que nos prohíba todas esas cosas. En cambio, con el Señor, con Dios, con su regla, con sus mandamientos, las cosas son diferentes. Ahora tenemos algo que se llama fe. Y la fe es la llave de la salvación. Porque sin fe es imposible que agradar a Dios. Pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Así que es muy importante. Todo este capítulo, entonces, cuando entramos ya desde el versículo 38 del capítulo 10, el justo vivirá por fe. Este capítulo muestra que la fe puede conquistar en cualquier circunstancia. Primero, la fe que está escribiendo estos tres primeros versículos, que lo vamos a leer ahora el 2 y el 3, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En estos tres versículos se está encerrando lo que significa la fe. La fe bíblica verdadera no es una clase emocional de anhelos ensoñadores, es una convicción interna basada en la palabra de Dios. Y el versículo 1 habla de certeza. ¿Qué es la certeza? En la antigua versión, la 1909, que tenemos allí algunos que la pueden leer, dice que es la sustancia. En vez de decir certeza, dice sustancia. Dice, es pues la fe la sustancia de lo que se espera. Sustancia, en este caso certeza, vienen a hablar un poquito sobre qué significa seguridad. La convicción, prueba, demostración. Así cuando el Espíritu Santo nos da fe por medio de la palabra, la misma presencia de esa fe en nuestros corazones es toda la seguridad y evidencia que necesitamos. El doctor Oswald Sander escribe, la fe
capacita al alma creyente a enfrentar el futuro como presente y lo invisible como visto. Tenemos certeza, cuando estamos hablando de las cosas espirituales, cuando estamos hablando de lo venidero, de las promesas que Dios tiene para la iglesia, para su pueblo y para sus hijos, lo estamos hablando en presente. Si bien sabemos que va a ocurrir en el futuro, hoy lo estamos hablando en presente. Ejemplo, vamos a vivir eternamente con Dios. Lo estamos hablando del futuro, pero ya lo tenemos como promesa en el presente. Decimos, el Señor nos va a llevar al cielo. Lo estamos hablando del futuro, pero lo estamos viviendo en presente, porque ya está prometido a los que le aman. Estamos hablando de la salvación y el perdón de pecados, pero ya el Señor lo hizo en el momento en que creímos en Él como nuestro Salvador personal. Por medio de la fe, nosotros vemos cosas que los demás no ven. Estamos viviendo una vida diferente. Aun cuando estamos en el mundo, tenemos nuestros deberes como ciudadanos, cumplimos nuestras obligaciones, pero nuestra mente o nuestro pensamiento está en la eternidad con Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos familia, hijos, tenemos un familiar, tenemos, en fin, nuestras actividades como todo ser humano. Pero nuestra cabeza no está en lo que estamos viviendo hoy día, en el presente, porque nuestra mirada está puesta mucho más allá, está puesta en la eternidad, en las promesas de la palabra de Dios, que nos está hablando de una eternidad completamente diferente. Entonces, cuando nosotros salimos de la iglesia, muchas veces aparentemente parecería que todo lo que se habló en la iglesia no sucederá nunca, o no pasará nunca. No, sí va a pasar. Esa es nuestra esperanza. Por eso nos habla la palabra de Dios, y en este capítulo 11 vamos a ver muchos ejemplos de aquellas personas que tuvieron fe en el Antiguo Testamento. El versículo 4 comienza: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio en sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y empieza a narrar varios personajes bíblicos. Algunos son nuestros héroes de la fe. Podríamos llamarle el capítulo de los héroes de la fe. Héroes que tuvieron valor, vivían en un mundo diferente, pero su mirada estaba puesta en la eternidad. Y aquí ya describe a la primera persona muerta y la primera persona que mataron, que asesinaron. Y habla de Abel. Estaba Adán y Eva, sus padres, Caín, el hermano mayor, y Abel, el hermano menor. El primer muerto, asesinado por su propio hermano, tenía fe. Murió en fe. ¿Por qué ofrecía sacrificios a Dios por sus pecados, como Dios lo había pedido? Y él sacrificaba el cordero, un cordero. En cambio, su hermano era la fruta y todas las legumbres que él sacaba de su huerta, que ofrecía a Dios, y Dios no aceptó su sacrificio. Y por envidia, su hermano lo mató. Bien, el primer héroe de la fe, o el primer ejemplo de la fe, lo tenemos en Abel. Ofreció a Dios un excelente sacrificio, más que Caín, y alcanzó buen testimonio hasta el día de hoy. Cuando le está escribiendo el autor del Nuevo Testamento, ya han pasado miles de años. Desde el momento de Abel hasta la historia de Hebreo, ya han pasado miles de años. Pero su testimonio permanece ahora. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y narramos las historias de los personajes bíblicos, es para traer luz a nuestro corazón, para darnos seguridad de lo que nosotros estamos hablando. Ahora vamos a pasar al versículo 5. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Primer traspuesto, no vio muerte, no murió,
Enoc, la primera persona que no murió, que fue traspuesto. O sea que fue llevado a la tierra al lugar donde el Señor lo tiene. Porque caminó Enoc con Dios. Así dice el libro de Génesis. Y Dios se lo llevó. No vio muerte. Pero él tenía fe. Caminó Enoc con Dios. Enoc, en el tiempo de Enoc, el mundo ya estaba corrompido. El mundo ya estaba lleno de pecado. Pero Enoc permaneció fiel al Señor, permaneció consagrado al Señor en medio de un mundo corrupto. ¿Les hace idea de lo que pasa hoy día? ¿No estamos viviendo ese día? Estamos en un mundo corrompido, en un mundo donde niega a Dios, en un mundo que no acepta al Señor, no quiere a Dios en las escuelas, no quiere a Dios en su vida particular, no quiere a Dios en ningún lugar. Ha rechazado a Dios, pero la iglesia y los creyentes tienen que permanecer firmes en un mundo corrompido que niega a Dios. Y ahí florece el cristiano, por fe. Sigue fiel al Señor, por fe. Y es lo que quiero en esta mañana, que tú corrobores y afirmes tu corazón en la fe, a pesar de todas las circunstancias que te rodean. Dice versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que atando los 3 primeros versículos con el versículo 6, entendemos lo que es la fe. Si llega a haber dudas todavía en lo que significa la fe, tienes que enfatizar un poquito más, estudiar un poquito más. Espero que después de estos 3 capítulos tu fe sea robusta, sea firme y no claudique, porque Dios habla sobre ese que va como la onda de la mar, que va y que viene, que creo y no creo, que dudo y que de repente creo, pero de repente no creo. Y hay que estar firme, firme en la roca que es Cristo. Tu fe tiene que estar firme frente a todo lo que te puede estar pasando. Algunos hermanos que están aquí han dado testimonio de que cuando las cosas se pusieron graves, también negaron al Señor o dejaron al Señor por un tiempo. Y lo sucede a todos, me puede suceder a mí, que haya un momento de duda, o un momento de teclear o de tartabillar. Pero nuestra fe tiene que estar segura en Cristo. Vamos al versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios le habla a Noé y le dice, haz un arca de este tamaño. Noé jamás había visto un arca, jamás había visto lluvia, no había lluvia sobre la tierra. ¿Cómo es que Dios me está mandando algo que no existe? Él tuvo que soportar la presión durante 120 años de todos, de su familia quizás. No dice la Biblia que su familia lo criticaba o lo juzgaba, sino todo lo contrario, que lo ayudó a construir el arca. Pero del mundo que lo rodeaba, se nota claramente en los últimos tiempos que se burlaban de él. Un loco, haciendo un arca, porque Dios le dijo que la haga, porque iba a destruir a la humanidad. Pero está loco este tipo. Pero él no se dejó convencer por el mundo. Y esto es una de las partes que me gusta enfatizar contigo. ¿Hay presión de parte del mundo a tu vida? ¿Hay presión de tus compañeros? ¿Hay presión de tus familiares? ¿Hay presión de ti mismo? ¿De que te sientes que no perteneces a la familia de Cristo? ¿Hay presiones que te están haciendo salir de la familia del Señor? Acuérdate de todos los versículos que leímos y los capítulos que leímos anteriormente, y te digo nomás en 38 del capítulo anterior que dice, y si retrocediere no agradará a mi alma. Hay presiones, lógicamente que hay presiones. Tú tienes presiones, yo tengo presiones, todos tenemos presión de un mundo corrupto. Pero ¿cómo Noé pudo soportar 120 años si nunca había visto lluvia, no sabía cómo era un barco?
y lo construyó. De acuerdo a las medidas y a la arquitectura de Dios. ¿Y cómo Dios lo acompañó? Y hay algo que no hablamos, pero dice ahí ese pasaje. Cuando Noé le creyó a Dios, condenó al mundo. Miren, si Noé no hubiese creído en Dios, no había humanidad. Porque si Dios destruía, destruía todo. Pero él salvó, Dios salvó a estos 4 matrimonios que luego se pobló la tierra nuevamente. Y todos nosotros somos hijos de Noé. ¿Y cómo se pobló la tierra nuevamente? ¿Cómo se poblaría la tierra nuevamente si Noé no le hubiese creído a Dios? Ahora, yo te pregunto una cosa a ti. Si tú no le crees a Dios, ¿qué pasará con el mundo incrédulo? ¿Qué pasará contigo primero? ¿Qué pasará con tu familia? ¿Qué pasará con el mundo? Si nosotros los creyentes no le creemos a Dios, ¿qué va a pasar? Se van a perder todos. Te vas a perder tú, se van a perder todos. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros prediquemos, hablemos, anunciemos el Evangelio para salvar al mundo. Es nuestro deber. Luego sigue otros ejemplos. En el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad en que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo y la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Qué ejemplos de fe, no? Un hombre que tenía muchas posesiones, era un hombre rico, en Ur de los Caldeos, donde estaba toda su familia, y Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, que no se podrá contar. Será como la arena de la mar y de las estrellas del cielo. Bueno, tomó todas las cosas y se fue. Algunas equivocaciones cometió en el camino, pero hoy no voy a hablar de eso. Pero el fin, se cumplió lo que Dios le había dicho. Y es el Padre de Israel, el Padre de todos los hebreos. Dios quiso hacer una nación santa para él y lo hizo a través de Abraham. Pero llamó a Abraham y Abraham tuvo que sacrificar el alejarse de su familia, el irse a una tierra que no conocía, no sabía ni cómo iba a ser. Y en medio de todo eso, él no tenía herederos, porque no tenía hijos. Y se fue a esa tierra, y sin hijos, él esperaba que Dios le contestara. Pero pasaban los años, su esposa se hizo anciana, a él también pasaron los años, y no había herederos. ¿Cómo es que Dios va a hacer una nación de mí, que mis hijos iban a ser incontables, y yo no tengo hijos? Las dudas podían haber venido al corazón de Abraham, pero Abraham no protestó contra Dios, no contendió contra Dios, hizo lo que Dios le dijo sin ningún problema. Y como dice el versículo 12, tenía un hijo casi muerto, porque recuerdan que Dios le pidió a Isaac que lo sacrificara en un altar. Y él tampoco dijo, pero ¿cómo? Me diste el hijo ahora, en la vejez, y ahora me lo estás pidiendo. Había muchas cosas que Abraham podía protestarle a Dios, pero no lo hizo. Siguió confiando en la promesa de Dios. Porque al final, el que confía en Dios es el que tiene la victoria. Porque la victoria no es de nosotros, es de Dios que nos prometió.
¿Estás captando un poco lo que pueda pasar contigo en tu vida personal? Cuando Dios te está llamando, cuando Dios está hablando a tu corazón, cuando Dios te está invitando, ya sea a la salvación, ya sea a la iglesia, al ministerio, ya sea a cualquier actividad que el Señor ponga en tu corazón y tú le dices que sí al Señor, estás dando el paso de fe. Porque sin saber cómo te va a ir, tú estás dando el paso de fe, porque el que guía nuestros pasos es Dios. El plan es de Él, no es tuyo. Y si tú estás en la voluntad de Dios y en el plan de Dios, Él te va a poner donde Él quiera ponerte y hacer contigo lo que quiera hacer. Pero tú tienes que dar el paso de fe. Y el paso de fe significa yo le creo a Dios. Pero no puedes creer a Dios un día y al otro día dudar de Él. No puedes poner en tela de juicio sus promesas, porque tú no sabes el tiempo que el Señor va a hacer para prepararte, para llevarte, para alistarte para el momento en que Él te necesite. Recuerdo siempre cuando predico sobre Bartimeo, siempre me llama la atención en esto. Bartimeo estuvo ciego 40 años. 40 años. Vivió hasta los 40 años ciego. Pero cuando Jesús le dio la vista, en ese día, todos esos 40 años de sacrificio valieron la pena. Porque la primera persona que vio fue a Jesús. Y segundo, fue para la gloria de Dios, para glorificar a Jesús en ese día. ¿Me están entendiendo? Puede que tú estés en medio de la crisis, en medio del sufrimiento, en medio de amoldarte. Recuerda el alfarero, él va a trabajar el barro y si el barro se rompe, volverá a comenzar de nuevo para terminar la obra, para que sea utilizable. Y somos instrumentos en las manos de Dios. Bartimeo estuvo sufriendo 40 años su ceguera, pero ese día valió la pena. Primero a Bartimeo, luego a Jesús, a Dios, y el testimonio permanece hasta el día de hoy. ¿Me estás entendiendo? Todos estos personajes que nosotros hasta aquí hemos leído han sufrido, han padecido, han tenido oportunidad de negar al Señor, han dudado en su corazón o no, pero lo hicieron, lo cumplieron. Y la otra personaje es Sara, una mujer mayor que no podía, era estéril, no podía tener hijos, y a los 90 años, una mujer de 90 años. Tú me dirás, sí, pero en aquellos tiempos era diferente. No, ella al principio no creía que iba a suceder, pero luego confió en el Señor y lo dice ahí muy claro el autor. Dice, recibió fuerza, versículo 11. La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esta última frasecita, tomala como para tu vida. ¿Confías en el Señor? ¿Le crees al Señor? Ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios le había prometido un hijo, aun cuando pasaban los años y no pasaba nada con ella, ella siguió confiando en el Señor. ¿Entiendes lo que es la fe ahora? ¿Entiendes lo que significa poner tus pies sobre la peña que es Cristo y no dudar absolutamente nada, aun cuando las circunstancias te muestran que es todo lo contrario? Hay más personajes bíblicos que vamos a hablar ahora, pero en cada uno de ellos vemos tiempo de Dios, sufrimiento, preparación, y yo me estoy dando cuenta de lo que dije recién, como el alfarero. Dios está obrando en ti. Dios te está moldeando para su gloria. Él va a hacer una promoción en el momento en que tú estés preparado, que Él te necesite. En esto hago un poquito de ejemplo sobre el fútbol. Hay jugadores que son titulares y hay jugadores que están en el banco de suplentes.
Comienzan los partidos o antes del partido, el director técnico dice, bueno, estos me van a acompañar al banco de suplentes y estos van a ser los titulares. En la mitad del juego, en el momento en que el director técnico lo necesita, mira el banco y dice, tú fulano, prepárate, vas a entrar. ¿Cómo se llama eso? Promoción. Algunos titulares van a salir y va a entrar el suplente. Y si el suplente cumple un buen rol y un buen papel, quedará de titular para los próximos partidos. Siempre y cuando su desempeño sea excelente, el director técnico lo tendrá en cuenta. Nuestro director técnico, nuestro Dios, algunos somos titulares hoy, mañana puede que no estemos los titulares, mirará el banco y dirá, te necesito a ti, prepárate, ahora vas tú. ¿Me entiendes? Llegará el día de la promoción. Llegará el día en que yo no estaré, habrá otro. Llegará el momento en que el ministerio que tú estás haciendo lo va a hacer otro y tú vas a hacer otra cosa. O Dios te llevará a un ministerio donde Él te quiera. O una obra que Él te quiera. Él te llevará porque tú estás confiando en Él. Y tu fe está puesta en el Señor, no en los seres humanos, en el Señor. Y cuando sucede eso, te va a suceder lo que está pasando en el capítulo de los héroes de la fe. Llegará el momento en que el Señor te llevará a un nivel superior. Dice el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué bendita promesa, me encanta. ¿Te encanta a ti este pasaje? ¿Te sientes identificado con este pasaje? ¿Te atañe a ti este pasaje? Dice que todos estos no recibieron lo que Él le había prometido. Versículo 13. Murieron sin haber recibido lo prometido. Cuando murió Abraham, ¿cuántos hijos tenía? Tenía dos, uno con la sierva y otro con la esposa, que era Isaac. Él vio la promesa de Dios que dijo que serán incontables tus hijos. Vio la otra promesa que le dio, que dice, y bendeciré en ti, en tu familia, a todo el mundo, a todas las naciones. Y estaba hablando de la promesa que de sus lomos vendría el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Jesús es hijo de Abraham. María y José eran descendientes de Abraham. Así que era descendiente también. Y en él fueron benditas todas las familias de la tierra. Y así sucesivamente todos los que nosotros vemos en estas historias que nos están contando, es que no han recibido. Tú quizás crees que si tú oras hoy domingo, el lunes ya tendría que estar la contestación en tu casa, ¿no? Tipo correo. Le mando un mail al Señor y ya me tiene que contestar inmediatamente lo que yo le pedí. Y eso no sucede. Y pasan los días y te viene el desánimo. Y pasan los años y dices, ¿y dónde está la promesa del Señor? Aquí estoy yo y estoy esperando en Dios y no pasa nada. Bueno, a todos estos que hemos hablado, y principalmente Noé, fueron 120 años esperando la promesa del Señor. Pero todos pueden haber creído en Él. Dice, y mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, miraban una patria mejor, la celestial, la prometida por Dios. ¿Cómo tienes que estar tú creyente en estos momentos? ¿Cómo tiene que estar tu vida espiritual en estos momentos? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Están puestos como Pedro allí al lado de él el agua? ¿Tus ojos están puestos
con una mirada futura, con una mirada hacia adelante, con la promesa de la palabra de Dios. ¿Dónde están puestos tus ojos hoy? ¿Dónde está puesto tu fe hoy? ¿Está puesta tu fe en tu bolsillo, en tu trabajo, en tu salud? La salud se va a quebrantar. El bolsillo puede quebrantarse también. La economía tuya puede quebrantarse. Pero de todo eso no está hablando la Biblia, la palabra de Dios. Está hablando de la vida espiritual, la vida celestial, la vida futura, la vida eterna. Ahí no precisa salud ni precisa nada económicamente. Por eso el creyente tiene que poner su fe absolutamente en Dios. La fe consigue cosas debido a que hay poder en la palabra de Dios. Dios habló y fue hecho. Y Dios todavía nos habla hoy. Mientras estudio este pasaje, mientras leo este pasaje, mientras hablo con ustedes de este pasaje, mi corazón tiene que estar más aferrado a las esperanzas y las promesas de Dios más que nunca. Tiene que estar nuestro corazón firme en las promesas del Señor. No dudar jamás. No mirar al corto, sino mirar al largo. No mirar el árbol, sino mirar el bosque. Nuestra mirada tiene que ser una mirada muy diferente. No puede ser la mirada como la tiene el mundo. Luego más adelante, avanzando un poquito más sobre esos versículos, dice en versículo 17, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y por la fe bendijo a Isaac, a Jacob, a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Versículo 23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando a los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hombres de fe, mujeres de fe. ¿Has medido tu fe? Hoy puedes medir tu fe. ¿Cuánta fe tienes? ¿Cuánto confías en el Señor? No recuerdo bien, creo que era Habacuc. Aquel versículo que dice, aunque no hay vacas en el corral, ¿cómo era? No recuerdo, perdón, creo que era Habacuc. Voy a buscarlo. Habacuc 3:17. 3:17 y 18. ¿De qué? ¿Habacuc? De Habacuc. Léelo, por favor, ya que están ahí. Dice, aunque la higuera no florezca
y en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las vacas sean quitadas de la majada, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el 19 también, ¿no? Jehová el Señor mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace. Aunque no tengamos nada, ¿no? Que las cosas estén patas para arriba, como decimos los uruguayos. Que nuestras condiciones físicas o espirituales no, económicas, estén patas para arriba. Con todo, yo me alegraré en el Señor, confiaré en Él. Job decía, aunque me destruyera o me matara, en Él esperaré. Eso es fe. ¿Qué medición de la fe hoy puedes hacer tú? ¿Tú hasta qué grado puedes confiar en Dios? Recuerdo cuando el accidente de mi hija Carolina, que vine con mi hermano a Maldonado porque había una chica que había ido al campamento de Colonia, entonces yo la traía de vuelta. En la mitad del camino me dijo Guillermo que había tenido un accidente y fui a la médica uruguaya y ahí, entre llantos y desespero, tenía que venir a Maldonado a traer a la chica que estaba con nosotros. Entonces mi hermano me acompañó, él manejó. Y a veces le he contado a ustedes, ¿no? Íbamos a ir por el aeropuerto de Punta del Este y me dijo, ¿y de qué te sirve a vos confiar en Dios y creer en Dios si tu hija tuvo el accidente? No son momentos delicados, ¿no? o débiles, son momentos duros. Y uno puede decir, pero Señor, yo te estoy sirviendo, estoy haciendo todo para vos, estoy dejando todo para ti. Vamos a ir al versículo 32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Wow, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte este pasaje. Los cristianos en el mundo entero que están sufriendo hoy en día, en el 2021, tienen más fe que nosotros, que no tenemos tantos problemas. ¿Es necesaria la persecución para tener fe? ¿Es necesaria la persecución para probar tu fe? Dice, todos estos, aunque sufrieron todos y experimentaron toda clase de problemas, no obtuvieron lo prometido. A través de los años hemos visto pastores
siervos, misioneros, que dejaron todo para servir al Señor, su vida, su sacrificio, su familia, sus inversiones personales, y se fueron de este mundo sin ver la obra de ellos, sin ver los frutos que estaban teniendo. Y quizás de todo quedaba algún joven que creció en la iglesia y allí es pastor, o quedaba alguna persona, o 2, o 3, o 10, pero las inversiones y el esfuerzo físico y de vida que tenían dejando todo. Yo he recibido de misionero la palabra norteamericanos. Y mi maestra era norteamericana, una chica de 22 años, se vino al Uruguay soltera, dejando a sus padres en Estados Unidos, en Colorado. Y ella fue mi maestra. Ella me enseñó cuando era un niño. Luego me enseñó cuando era un jovencito a ser maestro de la escuela dominical. Luego fue mi maestra en el instituto. Y a través de la vida ella me ayudó y me guió en todo. Y fue maestra de mi esposa también. Y dejó todo en Uruguay. Si el esfuerzo de ella fuera el resultado tanto como el esfuerzo de ella, hoy tendría que tener más de 100 pastores en el mundo por el trabajo y el esfuerzo que hizo ella sola, más otros misioneros que hemos conocido a través de nuestros años. Cualquiera de ustedes puede conocer misioneros y pastores que dejaron todo para enseñarles a ustedes la palabra de Dios. ¿Y qué vieron de su resultado personal? Quizás nada, o quizás poco. Los últimos años de ella siempre nos aconsejaba que fuéramos fieles al Señor. Y la última vez que estuvimos con mi esposa, ya faltaba poquito para que se vaya, sin saber que se iba a ir, pero ella estaba muy enferma. Ella en su cama, en su lecho, oró por nosotros. Realmente, hermanos, le puedo decir algo, vale la pena servir al Señor. No todos los resultados están a la vista, no vemos todos los resultados. A veces es desanimante ver los pocos resultados que tenemos, pero vale la pena servir al Señor. Vale la pena confiar en el Señor, vale la pena tener fe en el Señor. ¿En qué medida tienes fe tú hoy? ¿Cuál es la medida de tu fe? ¿Tu fe es solamente cuando todo va bien? ¿O tu fe es cuando aún permanece fiel al Señor, aún cuando las cosas son contradictorias? Ahí es probada tu fe. Ahí es puesta a prueba. Y ahí es donde el Señor puede medir qué clase de amor tienes tú para Él. ¿Cuánto vamos al Señor? Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos por tu palabra y te agradecemos por el medio de la fe, porque ella es la que nos lleva, Señor, de la mano a la vida eterna. Señor, te damos gracias porque la fe es lo que hace que nosotros seamos salvos hoy, porque creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, porque tenemos fe de encontrarnos en la eternidad contigo. Señor, bendícenos, para que nuestra fe no falte, aun cuando las contrariedades de la vida nos hagan dudar de ti. Señor, que tengamos ese resultado positivo en la prueba que tú harás con nosotros, mientras estamos probados, que salgamos en fe, aprobados, Señor, como obreros. Bendice, Padre, para que nuestra fe sea robusta y seamos como esos personajes bíblicos y héroes de la fe que pudieron vencer frente a todas las dudas del mundo, frente a un mundo corrupto, pudieron permanecer fieles a ti. Bendice, Padre, esta iglesia, que sea una iglesia que tenga fe en ti, que cada integrante de los que están hoy, que escucharon y leyeron la palabra de Dios, puedan afirmar su corazón en fe, más que nada y más que nadie en este momento. En el nombre de Jesús.